Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en cómo la inmensa escala geográfica de Aragón, junto con su alucinante registro arqueológico y su antiquísima historia jurídica, terminaron forjando una identidad cultural que es profundamente independiente y única. A ver, pensad un momento en esto. Cuando hablamos de esta región, ¿qué escala os viene realmente a la cabeza? Es el momento perfecto para resetear un poco lo que solemos asumir sobre la magnitud física y la asombrosa realidad demográfica de este territorio. Porque las cifras son una auténtica locura. Estamos hablando de una extensión territorial que supera, ojo, a naciones soberanas independientes enteras, como Suiza, Albania o incluso a todos los países que conforman el Benelux juntos. Casi nada, ¿verdad? Esta dimensión descomunal choca frontalmente con la percepción generalizada y plantea una tensión inevitable sobre cuál debería ser su verdadero peso en la comunidad europea de hoy. Pero aquí viene la gran paradoja de todo esto. 3. Ese es el número clave. A pesar de ser tan inmenso, apenas 3 de cada 100 españoles viven en este vasto territorio. Es un reto gravísimo. Hablamos de una auténtica desertización galopante. Para que os hagáis una idea de la magnitud del problema, comarcas históricas enteras, como el Sobrarbe, llegaron a perder más de una cuarta parte de su población en tan solo una década. Es, literalmente, un desierto demográfico plantado en el corazón de Europa. Y si nos fijamos en el mapa, resulta curiosísimo, porque geográficamente hablando, la posición es la envidia de cualquiera. Zaragoza está justo en el centro geométrico de un círculo que conecta motores gigantes como Madrid, Barcelona, Bilbao y Toulouse. Pero claro, a pesar de estar ahí, en todo el meollo, su red de comunicaciones ha estado históricamente súper aislada. Esto ha creado una especie de hermetismo forzado que, al final, ha moldeado un carácter colectivo muy basado en la resistencia. Y esto ilustra a la perfección la economía que surgió de ese aislamiento prolongado. Fijaos en los datos de 1985. Por aquel entonces, casi el 21% de la gente trabajaba en la agricultura. La media europea en ese momento apenas un 7%. Esta altísima dependencia del sector primario, sumada a un menor poder adquisitivo si lo comparamos con sus vecinos europeos, trazó el perfil de una región que estaba fuertemente anclada a la tierra. Sección 1. Desenterrando el pasado aragonés. Bueno, pues para entender de verdad esta fijación histórica con la tierra tenemos que irnos al subsuelo. Y menuda labor titánica hay detrás de este redescubrimiento. El gobierno de Aragón tiene en marcha un plan general de investigación con más de 60 intervenciones activas. Estamos hablando de desenterrar yacimientos brutales que nos demuestran algo fascinante, que estas tierras, hoy casi vacías, llevan siendo un hervidero de actividad humana desde los albores de la humanidad. Echad un vistazo a esta línea temporal, porque es increíble. Ya hace 300.000 años teníamos por aquí a los homínidos achelenses. Luego, hacia el 40.000 a.C., los neandertales andaban cazando en estos territorios. Imaginaos la escena, aprovechaban las zonas pantanosas para atrapar inmensos elefantes que se quedaban atascados en el barro. De película. Luego pasamos por la cultura magdaleniense hasta llegar a un punto de inflexión total hacia el 5.000 a.C. con la llegada de la agricultura. Y ahí es donde todo cambia por completo. Sitios espectaculares y súper bien conservados, como la Cueva de Chaves, fueron testigos en primera fila de esta revolución neolítica. La gente pasó de vivir de lo que cazaba y recolectaba a dar un salto monumental hacia una economía de producción. Empezaron a dominar la ganadería y a cultivar la tierra. Fue un cambio de las reglas del juego en toda regla. Lo que de verdad resulta fascinante aquí es el salto tecnológico. A un lado, tenemos herramientas y hachas de piedra pulimentada propias del Neolítico, que usaban para ir transformando el paisaje. Y al otro, ¡pum!, la complejidad de la Edad del Bronce. Vemos piezas de cerámica súper elaboradas, como este Kernos, y hasta planos de poblados totalmente estructurados. Pasaron de montar campamentos estacionales a desarrollar artesanía especializada y un urbanismo real. Este subidón de desarrollo se consolidó en la Edad del Bronce gracias a lo que los expertos llaman la revolución de los productos secundarios. Suena muy académico, pero básicamente significa que se dieron cuenta de que los animales valían para mucho más que solo para carne. Empezaron a aprovechar inteligentemente su fuerza de trabajo, la lana y la leche. Optimizaron tanto los recursos que la población creció muchísimo, dando paso a asentamientos estables e imponentemente fortificados como Monzín o la Hoya Quemada. Sección 2. El trifinio histórico y cultural. Claro, todos estos poblados prehistóricos no estaban metidos en una burbuja. Con el tiempo acabaron creando una encrucijada cultural que es única. Y aquí nos topamos con una palabreja técnica pero súper importante, el trifinio. Un trifinio es sencillamente el punto geográfico exacto donde se cruzan 3 fronteras o culturas. Pues resulta que el curso medio del río Ebro, en Aragón, es el trifinio cultural más antiguo y consistente de toda la península ibérica. Justo en esta encrucijada natural,
chocaron y se mezclaron durante milenios tres gigantescos sustratos antiguos, el ibero-tartésico, el vasco-pirenaico y el indoeuropeo. Fue una especie de coctelera gigante. El contacto constante de estas tres corrientes culturales formidables creó una identidad aragonesa que es híbrida por naturaleza, enormemente compleja y absolutamente imposible de reducir a un solo origen. Sección 3. El derecho como identidad. Entonces, con tantísima diversidad y en un territorio tan descomunal, ¿cómo consigues mantener a todo el mundo unido siglo tras siglo? La respuesta es el pilar fundacional de Aragón. El gran pensador Joaquín Costa lo clavó con esta frase magistral: Aragón se define por su derecho. Y ojo, no era una exageración romántica. Las leyes aragonesas eran tan peculiares que en la Europa culta de la época, Aragón no era conocido por un feudalismo opresivo, sino por su profundo e inquebrantable amor por la libertad colectiva y personal. Y lo alucinante es cómo llevaron esta idea de libertad a la práctica. Con una precocidad tremenda, los aragoneses inventaron mecanismos de control civil. Crearon figuras como el Iudex Medios, que venía a ser como un primerísimo defensor del pueblo. Fueron auténticos pioneros en garantizar derechos políticos, que aseguraban que la gente de a pie fuera tratada con la dignidad de ciudadanos, y no bajo la bota de una sumisión absoluta como simples siervos. Toda esta forma de ver el mundo se resume a la perfección en un viejo aforismo latino, standum est charte, que significa hay que atenerse a lo pactado. Esta era la regla de oro. Los acuerdos que se firman libremente entre las partes prevalecen sobre cualquier imposición de fuera. Cimentó para siempre una cultura donde el pacto y el consentimiento mutuo eran sagrados, siempre por encima de cualquier intento de dominación. Y todo esto nos deja con una reflexión final de esas que te dejan pensando. Si esta identidad colectiva empezó a fraguarse en campamentos prehistóricos, si evolucionó hasta convertirse en un increíble crisol cultural, y si su esencia se blindó gracias a pactos inquebrantables de ciudadanos libres, ¿cómo va a utilizar Aragón todo ese inmenso legado para trazar su futuro en la Europa moderna sin fronteras? Es una pregunta apasionante sobre la fuerza que tiene la historia viva. Y con ella cerramos este análisis.